Gente, estaba haciendo deporte y oyendo por tercera vez el discurso de Petro en Naciones Unidas y es que es muy importante. Y no quiero que se quede la discusión en Colombia en que si hubo muchos o pocos aplausos. RTVC efectivamente hizo muy mal editando los aplausos y poniéndole aplausos de más al presidente. Eso no se hace. Y cortando la imagen y poniendo un auditorio lleno y todo eso. Eso queda, pues eso es un papayazo para la oposición. Para que digan, mire, este fue a decir allá bobadas, no le pusieron cuidado y eso fue una bobada. Y no es así. Fue un discurso en el que nuestro presidente, al quien la mayoría de los colombianos le votó para que nos represente, se planta en el foro internacional más importante y le dice al imperio, señores, no sean descarados, no nos pidan cosas en nombre de la paz cuando ustedes llevan toda la vida invadiendo Latinoamérica. Cuando ustedes llevan 70 años, pues financiando y patrocinando una guerra de invasión en Palestina. No sean hipócritas. Eso es muy importante. Eso es una declaración de intenciones importantísima porque eso es un liderazgo latinoamericano claro en un mundo multipolar en el que Latinoamérica y África pasan a tener otros papeles. Ya están viendo ustedes todas las rebeliones que hay en este momento, golpe de Estado tras golpe de Estado en África, quitándose de encima el yugo neocolonial de Francia, entre otras cosas. Bueno, pues Latinoamérica está sacudiéndose un montón de cadenas también. Por eso este discurso es tan importante. Les voy a dar un poquito de contexto a las personas que están aquí, perdiendo el tiempo, menos mal que esto no lo va a ver nadie. Pero esa guerra de Ucrania es una guerra muy importante, es un fin de tiempos. Es una guerra entre Rusia y Estados Unidos, pero se pelea en un tercer país y se pelea con una regla no escrita. Y es que no puede haber armas nucleares porque nos vamos todos para el carajo. Eso sí, hemos vuelto a la Segunda Guerra Mundial, a batallas de artillería y trincheras. Pero en lo que refiere a comunicación, seguimos pues mintiendo, pero con la diferencia que en estos tiempos tenemos satélites, redes sociales, canales masivos, etcétera, que penetran a fondo la sociedad. Y por eso la narrativa aceptada mayoritariamente hoy es pues que los rusos son los malos que han invadido un país inocente. Cuando desde 2008 Rusia estaba advirtiendo que la OTAN los estaba rodeando. Y es que la guerra son 35 países contra Rusia. Literalmente han rodeado a Rusia de cohetes, le están apuntando por todos lados. Imagínense lo contrario. Imagínense que Rusia se hubiera aliado con 35 países y hubiera puesto bases militares en Canadá y en México. ¿Ustedes creen que los gringos se habrían quedado tan tranquilos? ¿Que se habrían aguantado? Si solamente cuando la isla caribeña de Granada aumentó el tamaño de su pista de aterrizaje, ya dijeron los gringos que eso era para que los rusos pudieran utilizarla de lanzadera contra Estados Unidos y no tuvieron ningún problema en invadir Granada, masacrar a todo el mundo y poner una base militar gigante. Bueno, Ucrania no es miembro de la OTAN y tiene a los 35 países de la OTAN dándoles toda la plata y todo el armamento del mundo. Ucrania no es miembro de la Unión Europea y tiene a todos los países de la Unión Europea dándole toda la plata del mundo y empobreciéndose. Estados Unidos, por otra parte, tan generoso, le ha dado a Ucrania 200.000 millones de dólares en estos 2 años. Esta guerra está arruinando a todo el mundo. Solamente se enriquece el complejo militar, industrial y bancario de los Estados Unidos, es decir, los dueños del mundo, los arquitectos del orden mundial. Y esta gente ve con desespero este imperio en sus finales, un imperio que se ha levantado en base a guerras y que está perdiendo su supremacía. Y que a pesar de sus 1.000 bases militares y de su presupuesto militar de 1 millón de millones de dólares, solo que se gastan anualmente los gringos en defensa, a pesar de eso, pues como que no son argumentos suficientes para que surjan otras potencias, otras voces. Así que esta guerra es miserable y es irracional. Y se libra a unos cuantos kilómetros de aquí donde yo vivo, en pleno suelo europeo. Es una guerra que empobrece a los ciudadanos de Estados Unidos, de Europa y de todo el mundo. Es uno de los últimos coletazos de un imperio en decadencia y van a venir más, y posiblemente más agónicos y más sangrientos, porque eso es lo que pasa con los imperios cuando terminan. Fíjese lo que pasó en Argelia cuando el final del imperio francés,
o lo que pasó en América con el final del Imperio Español y todo lo que ha pasado con los finales de los imperios. Pero el problema esta vez es que en uno de esos coletazos alguien le puede dar al botón nuclear. ¿Cuál es la realidad de la guerra de Ucrania? Pues que Ucrania está en ruinas, que ha perdido 100.000 kilómetros de territorio, que le han matado a 500.000 de combatientes y que los rusos solamente han perdido como 50 o 70.000 hombres. ¿Y cuál es el business plan? ¿Cuál es el fondo del negocio de los amos del mundo? Pues venderle armas a todo el planeta, venderle gas a Europa, empobrecer a Europa para tenerla más avasallada, fragmentar a Rusia, fragmentar a Rusia. Ojalá Rusia se convirtiera en una península balcánica con muchísimos países irrelevantes, desperdigados que no opongan ninguna resistencia a los Estados Unidos. Por supuesto, el otro objetivo es debilitar a China y sobre todo también seguir teniendo pues a Latinoamérica y África como sus patios traseros. Y es que Estados Unidos siempre se ha refinanciado, como todos los imperios, pues con las guerras, vendiendo armas. Lo que es irracional es cómo pueden decirle los Estados Unidos y la OTAN al mundo que se necesita mandarle más armas a Ucrania para que esté en mejor posición de negociar con Rusia. Eso es incomprensible. Entre más guerra, Ucrania va a estar peor. Ese país es un picadero de carne. Millones de ucranianos han salido del país para no combatir. Y muchos de los que se quedan pagan, porque hay una corrupción increíble, pagan sobornos a los reclutadores del ejército para no enrolarse en una guerra que no sirve para nada y en la que saben que van a morir. Ya en el 2014, los Estados Unidos financiaron y auspiciaron el golpe de Estado. Ya en los acuerdos de Minsk, de esa paz falsa, ha reconocido Angela Merkel, ha reconocido pues todos los líderes, Stoltenberg, por ejemplo, y todos los líderes europeos, que era para ganar tiempo, para que se armara Ucrania. Pero hay un dato más grave, y no es que esté justificando yo la invasión de Rusia, ni mucho menos, pero ayudo a entenderla. Ayudo a entenderla porque es que tenemos que llegar a la paz. Y si no entendemos la guerra, ¿cómo vamos a llegar a la paz? Si estamos sectarizados, polarizados y no somos capaces de abrir la mente para entender los acontecimientos o queremos empezar a analizarlos solamente a partir de un momento concreto, entonces no vamos a entender cómo llegar a la paz. Los llevo al informe de la poderosa corporación RAND de 2019. ¿Qué es la corporación RAND? Eso es lo que se llama un think tank, o sea, un laboratorio de ideas que sirve y forma a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde hace más de 70 años. Eso está financiado pues, por todos los principales organismos del gobierno, la Secretaría de Defensa y hasta el Departamento de Salud o la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, además de un montón de universidades y fundaciones como la de Bill Gates o como la de George Lucas, en fin. Es un think tank poderosísimo. Y en ese informe, repito, 2019, hace 3 años, dicen y analizan cuáles son los puntos débiles de Rusia, cómo fragmentar a Rusia. Proponen dirigir una campaña para elevar la tensión del conflicto que en ese momento ya había con Ucrania, pero sin llegar, digamos, a una confrontación directa con Estados Unidos, ya que evidentemente, pues al estar tan cerca, pues Rusia de Ucrania pues tiene una ventaja militar clarísima en un enfrentamiento, saldría victorioso. Pero ante las dificultades que presenta esa ofensiva norteamericana por el lado militar, entonces caen en cuenta que la parte más vulnerable de la nación rusa puede ser la economía. Entonces proponen incrementar, gracias a hacer que Rusia tome una acción militar, pues proponen en base a eso poner toda clase de sanciones comerciales y financieras a Rusia para doblegarla. Admite el informe de la corporación RAND que sería demasiado arriesgado desplegar ejércitos en las zonas orientales de Europa, teniendo en cuenta la tensión que ya había, ¿no? Sobre todo en Bielorrusia, en el Cáucaso. Pero proponen reforzar la OTAN y salir, además, fíjense qué responsabilidad, proponen salir del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que son las que, pues de alguna forma, contienen el despliegue en suelo europeo de nuevos misiles nucleares. Y todo eso para permitir que esas armas nucleares apunten hacia Rusia. Eso es en el 2019. Imagínense, eso lo puede leer la opinión pública, pues lo pueden leer los rusos, más todo lo que estaba pasando, pues hace que Putin, que no es ningún santo, termina haciendo esa invasión miserable también a este país.
que ya era previamente un país muy corrupto. Pero bueno, veamos la parte europea. Europea tiene una doble moral increíble. No, no Europa, los gobernantes europeos. Gobernantes que hablan de paz, pero financian una guerra. Y encima al hacerlo, no solo empobrecen a sus ciudadanos, sino que les ponen una diana en el pecho. Porque si la guerra escala, pues aquí todo el mundo es carne de cañón. Europa realmente es una colonia de Estados Unidos. Vuelvo y lo repito. Ahora, el colmo es que Ucrania la semana pasada ha entrado a denunciar a países europeos ante la Organización Mundial del Comercio para que le sigan comprando el grano de forma prioritaria a ellos. Imagínense, exigirle eso a países europeos que producen también su grano. Y eso es lo que quieren los ucranianos, aunque se hunda la producción y venta del grano europeo, eso les da igual. O sea, la gente que le está ayudando, que le está mandando millones y millones en armamento, en ayuda económica, etcétera, van y los denuncian ante la Organización Mundial del Comercio. Ya se han opuesto Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía. Es que los más humildes y la clase media de Europa están sufriendo las consecuencias de esta guerra. El diésel, por ejemplo, que es con lo que se mueve pues toda la cadena de suministros, está por las nubes. De julio aquí, el barril de petróleo ha pasado de 71 a $95. Entonces es una cosa salvaje. Y esa mentira de que si Ucrania no puede exportar su grano, va a pasar hambre a África, es mentira. El 80% del grano de Ucrania va para Europa, principalmente para fabricar pienso para alimentar animales. Bueno, ahora damos la vuelta. Vámonos para el otro lado del charco, a Estados Unidos. Estados Unidos funciona porque no tiene escrúpulos para hacer crecer su deuda externa hasta el infinito y dejar endeudado pues a todas sus futuras generaciones. Posiblemente calculan que sus hijos y sus nietos van a seguir pues esa misma dinámica de seguir con la estafa de imprimir dinero que no existe, que no tiene respaldo, o de matonear al planeta con el dólar, ¿no? Con el petrodólar, que hasta ahora era prácticamente pues obligatorio para negociar todo. Pero eso ha cambiado, está cambiando. Y esa es la verdadera guerra. Una guerra económica con China, con Rusia, con los BRICS. China, póngase a pensar, es el primer socio comercial de 144 países. Imagínense el peligro que significa eso para las corporaciones norteamericanas. Por otra parte, China, pues como desde 1949 o así no tiene guerras. En cambio, Estados Unidos, solamente en toda su historia, ha estado 17 años sin guerra. Y los BRICS, pues son el otro peligro para Estados Unidos, porque eso va a aumentar muchísimo la potencia de la voz del sur global. Los BRICS hasta ahora solamente eran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero es que en enero se van a sumar 5 países más a estos. Se va a sumar Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía e Irán. No, 6, se van a sumar 6. Imagínense los que se van a sumar. Los BRICS van a pasar a ser el 36% del Producto Interno Bruto del planeta y van a tener el 46% de la población. Los BRICS ya superan en poder económico al G7. Es decir, estamos ahora ante un mundo multipolar. Pero a mí esa frase multipolar no me gusta. Yo creo que es más multivoraz, porque cada uno de esos monstruos tiene detrás sus codicias, sus mezquindades, es decir, las codicias y las mezquindades de sus élites. Élites que solo buscan permanecer en el poder, casi nunca representan a sus pueblos. Lo de la democracia es un chiste. Y la misma economía de Estados Unidos con toda esta locura pues está bastante afectada. Por eso Estados Unidos ha pasado de defender pues el libre comercio pues al proteccionismo. Ahora quiere pues que el mercado libre sea para los demás, pero para ellos proteccionismo puro y duro. Y en todos los escenarios económicos Europa pierde. Y eso es lo que pone en evidencia a los traidores que gobiernan a todos estos países, como el presidente de España. Pero el mayor absurdo de todos y el más extendido, que eso es una cosa que a mí me parece tan irracional, tan desilusionante del ser humano a estas alturas, es que quieren que siga la guerra para que Ucrania esté en una posición mejor para negociar. ¿Para negociar qué? Si nunca va a estar en una mejor posición.
cada vez va a estar más destruido, más pobre, con más muertos. El capitalismo progresa cuando genera pobreza. Años tras años han entregado premios de economía a tipos que dicen que tranquilo, gente, que los ricos van a dejar caer algo hacia abajo y ustedes van a empezar a enriquecerse. El capitalismo no redistribuye. No existe un neoliberalismo humano, no existe un capitalismo humano. De hecho, el neoliberalismo desorganiza a los de abajo y organiza a los de arriba. Lo que sí pasa a veces es que en tiempos de crisis, la derecha toma medidas progresistas, como pasó en Alemania con la nacionalización del gas. Lo que también pasa con frecuencia es que los gobiernos de izquierda, por voluntad propia o por obligación, debido al molde estructural que tienen sus países o a la coyuntura política, como es el caso de Colombia, pues sus políticas de izquierda pues son débiles. Entonces, incluso neoliberales, no, no son las reformas estructurales que necesitan los países. Por eso está peleándose Colombia las reformas, porque se necesitan reformas estructurales para salir de eso. Si no van a ser fuertes, pues entonces terminan siendo reformas neoliberales tibias. Y eso hace que mucha gente se desilusione y entonces se vaya con la derecha. Y se va porque, pues, dicen ese proyecto de izquierda no funcionó. Y no funciona por muchísimas razones estructurales que la gente a veces no entiende. Y coyunturales, como está pasando en Colombia. Por eso es que el presidente pide el apoyo, que la gente salga a las calles, se necesita el apoyo popular. No coman cuento los medios de comunicación. No me coman cuento a mí tampoco en este canal. Cualquier ciudadano puede poner un canal como este y decir lo que quiera. Y hay que aprovechar mientras eso funcione, porque de esa forma podemos plantarle cara a Goliat. Pero la realidad es que estamos en un país que es víctima de una economía mundial que está financiarizada. Es decir, que no importa tanto lo que se produzca como lo que se negocie con eso. Por cada barril de petróleo se especula con otros 5 que no existen. Y todo eso está teniendo repercusiones en el mundo entero. Fíjese, en África los países pues están rebelándose, golpes de Estado uno tras otro. Los africanos pues han venido inmigrando a Europa, literalmente cientos de miles de personas han muerto en el Mediterráneo huyendo de la pobreza. ¿Y por qué vienen? Pues porque los europeos han ido primero a arrasar a sus países. Por eso han convertido el Mediterráneo en una fosa común, porque esa gente huye de la pobreza. Y en Europa encima, cobarde, ha externalizado sus fronteras y le paga a otros países para evitar ese desastre de ver sus playas con cadáveres de africanos que vienen aquí buscando la oportunidad que les negó la pobreza que generaron los mismos europeos allí desde hace 2 siglos. Y esa es una oportunidad que han aprovechado también los rusos y los chinos y los americanos. Fíjense la presencia de los mercenarios de la empresa Wagner rusos en África, que hasta ahora es que está saliendo, ¿no? A la palestra, todo eso. Fíjense qué oportuna la muerte accidental del líder de estos paramilitares rusos y todos esos golpes de Estado de África, sacudiéndose el neocolonialismo, principalmente de Francia, pero también de Inglaterra, ¿no? Es que han sido un montón de golpes de Estado en pocos meses. Mali, Chad, Guinea-Conakry, Sudán, Burkina Faso, Níger, Gabón. Se están quitando pues esas cadenas del dominio neocolonial, porque continúa. Siguen teniendo pues a los dictadores de sus países como títeres, siguen teniendo bases militares en su territorio, bases militares francesas, siguen teniendo obligatorio el idioma y la cultura y siguen teniendo esa moneda común que los obliga a tener parte de su Producto Interno Bruto secuestrado en el Banco Nacional francés. Es decir, el panorama internacional es grave y tenemos que entenderlo, porque aunque seamos latinoamericanos y creamos que no nos tocan esas guerras, nos tocan. Nos tocan porque son los mismos tentáculos que han oprimido a otros pueblos los que nos oprimen a nosotros. Si nos creemos diferentes y solamente queremos hablar de coyuntura, solamente queremos hablar del chismorreo de nuestro Congreso Nacional, de nuestra oposición, el chisme que si reaccionó o no reaccionó, pues nos vamos a quedar sin entender lo que está pasando realmente en Colombia y en el mundo. Va todo unido. Si quieren saber, por ejemplo, cómo trata el neocolonialismo a los líderes que se oponen a ello,
Léanse la historia de Patricio Lumumba, el primer ministro del Congo belga, en ese momento se llamaba Congo belga, que es la actual República Centroafricana, un país inmensamente rico, brutal. Y este líder, Patricio Lumumba, panafricanista, solo duró 3 meses como primer ministro. Lo asesinaron por los intereses industriales belgas en su país. El que lo asesinó duró 4 décadas de dictador de ese país. Ese es el precio que pagan los que son capaces de plantársele a un imperio. Y por eso ese discurso de Petro es tan valiente, tan importante, porque no es la voz de un señor que está allí ante un auditorio de gente que se levanta de sus sillas, que está saliendo. No, es la voz de los pequeños contra un imperio. Y ese discurso, ya lo verán ustedes, a medida que pase el tiempo, ese y el anterior que vio en Naciones Unidas van a crecer, van a tener una importancia histórica porque es un cambio de tiempo lo que estamos viviendo. No les fastidio más el domingo. Hasta siempre.